Continuando con nuestro estudio de las culturas precolombinas, entramos al área andina. Entonces, el arte precolombino del área andina. La entrada del hombre en América. Hay dos teorías, ¿eh? El poblamiento temprano del 35.000 antes del presente, no antes de Cristo, antes del presente. Es una denominación que es antes de 1950, ¿eh? Antes del presente es antes de 1950, para estas civilizaciones tan antiguas. El movimiento temprano entonces se dice que es del 35.000 antes del presente y el poblamiento tardío del 12.000 antes del presente. Hay dos teorías, ¿no? Para toda América, ¿no? Inclusive para Mesoamérica también. Las dos áreas nucleares, los Andes centrales, Perú y Bolivia, comienzo de la agricultura, más o menos se calcula en 5.000 antes de Cristo, y el cultivo principal es la papa. Recuerden que en Mesoamérica va a ser el maíz. En Mesoamérica, México, Centro y Sur, Guatemala, parte de Belice, Honduras y Salvador, el comienzo de la agricultura es el 7.000 antes de Cristo. Un cultivo principal, maíz, papa y maíz, 5.000 y 7.000 antes de Cristo. Algunos caracteres comunes que tienen todas las culturas precolombinas. Policromía, función mágico-religiosa, no busca la originalidad, es un conservatismo impuesto por el culto, va de las formas más realistas pasando por altos grados de estilización hasta llegar a las formas más abstractas. Hay un abismo entre el hombre y los dioses representado en lo terrible y lo sublime. Y el repertorio iconográfico, fitomorfos y zoomorfos, antropomorfos, mitomorfos y geomorfos, es decir, plantas, animales, humanos, mitos, tierra. Civilizaciones del área andina. La más antigua, Chavín, 900 a 250 a.C. Se relaciona, si ustedes hacen una relación con Mesoamérica, con los olmecas. Paracas, 400 a.C. a 200 después de Cristo. Mochica, del 200 al 700 después de Cristo. Nazca, del 100 al 700 después de Cristo. Tiahuanaco, del 375 al 1000 después de Cristo. Huari, 500 a 1000 después de Cristo. Chimú, del 1200 al 1465 después de Cristo. Inca, del 1465 al 1535 después de Cristo. Empezando por la cultura chavín, la capital es Chavín de Huantar, provincia de Huari, región de Ancash, Perú, fechas aproximadas 1200 a.C. a 200 a.C. y pueden ver su ubicación en el mapa con un color rojo intenso y sus influencias con un color rosa más pálido. ¿Mm? Entonces, en la costa peruana se desarrollan esta civilización. El castillo, estamos viendo acá en el sitio arqueológico de Chavín de Huántar, primera civilización, arquitectónicamente la tomamos en cuenta, como que se inicia en el área andina. Y vamos a encontrar también en Chavín de Huántar un elemento importantísimo, parte del arte escultórico, que es la estela de Raimondi, que tiene. Es una estela. ¿Se acuerdan de las estelas de Mesopotamia asiática? Bueno, la estela es una representación en piedra larga, ¿no? Como si fuera la forma de una estela de un cometa. El tocado de serpientes, el báculo, el cinturón de serpientes, se ve representado en esta figura oculada, ven con ojos concéntricos, misteriosa, ataviada con todos estos elementos que representa un poco la estética, esa imagen de estética que tenemos del área andina. Los animales sagrados siempre, vieron que tienen que ver en Mesoamérica con los jaguares, en el área andina con el cóndor, con el puma. Bueno, el puma está en toda América. Yo les había comentado anteriormente que lo felino va de Alaska hasta Tierra del Fuego y el puma es un animal que vive en Norteamérica y en Sudamérica también. Cabeza clava, esto es interesante. ¿Qué son las cabezas clavas? Bueno, esas cabezas que están clavadas en la superficie. Está en su ubicación original uno de los muros del templo Castillo de Chavín de Huántar. También son seres con fauces felinas, si se fijan también, tienen esas fauces parecidas a las bocas de los grandes felinos. Y qué parecido, ¿no? En muchos puntos a las cabezas de piedra olmeca, así que nos deja pensando esto. En la ubicación, ven, de este castillo,
Estas figuras están clavadas, ven, en el muro. No, no, la estela, las cabezas clavas, la cabeza clava antropomorfa en este caso, con figura humana, pero también con ciertos fauces y rasgos que nos hacen recordar a los felinos y los ojos muy abiertos. Bueno, siempre lo mismo que vemos en otras culturas, los arcos superciliares bien marcados para crear mayor expresividad. Ahora se los marco aquí, ¿ven? Ahí los arcos superciliares que exaltan la mirada y los ojos bien abiertos, completamente desorbitados, parecería. Ahí se ven más cabezas clavas para que puedan apreciar una magistral representación inventiva de este pueblo de Chavín de Guantánamo. Y miren abajo, si no tiene colmillos esto, evidentemente que está relacionado con lo felino. Cultura de Paracas. ¿Se acuerdan que la historia del arte estudia lo que quede? Lo que no quede no se puede estudiar, así que tenemos que ir indagando qué nos queda para ir representando cada cultura. La cultura de Paracas es una cultura descubierta por Julio Tello en el año 1925, ubicada entre los ríos Ica y Pisco y en la península de Paracas, región Ica. Textilería de alta calidad, cestería igualmente importante. Principales actividades económicas, agricultura y pesca. No se han encontrado restos de arquitecturas monumentales, pero sí practicaban trepanaciones y deformaciones de cráneos, que eso es común a muchos pueblos precolombinos. Y vamos a hacer una apreciación que en la zona andina, en toda la zona andina, la alfarería y los tejidos destacan más que en Mesoamérica. Que en Mesoamérica por ahí nos viene a la mente que tienen más construcciones monumentales, pero acá también las vamos a encontrar, por lo menos las que quedan. Ubicándonos en mapa, fíjense, la ubicación de la zona de la cultura Paracas. Siempre estamos hablando del lado del Pacífico. Fardos funerarios. ¿Qué son estos fardos funerarios? Así se los enterraba a los difuntos. Son fardos interiores finos y exteriores gruesos, con bellas telas finas, bordadas, que muestran el pasaje de la vida del difunto. Con sus iconografías se repiten el ser oculado y el felino volador. El ser con los ojos concéntricos y el felino volador también. ¿Ven? Tejidos de excelencia, obviamente. Y ahí se ve el felino volador, muy simpático y muy geométrico. Por eso este tipo de arte es adorado por los artistas modernos. ¿Cómo se colocaba el difunto? Bueno, diferentes mantos para los diferentes sectores sociales, sacerdotes, militares y el resto del pueblo. Fíjense en esas tumbas subterráneas, cómo se ubicaban los fardos en posición fetal, el difunto con telas finas, paño, primero venía una cesta, después la momia, los paños de algodón y telas muy finas, envolviendo toda la momia en este fardo. Actualmente no está permitido, por respeto, exponerlas en los museos, pero se exponían antes estos fardos funerarios. Ahora están a salvaguarda en cámaras especiales y se expone alguna réplica en los museos antropológicos. Cráneo deformado es una de las características y se notan las trepanaciones. Esto está en el Museo Regional de Ica. Miren qué deformación craneal, que era una cuestión, diríamos, de la nobleza. Y las trepanaciones que se practicaban tal vez para aliviar dolencias o inflamaciones del cerebro. Culturas mochicas. Entre los valles de Lambayeque, Jetepeque, Chimacama, Moche, Santa, Chao, Viru, Nepeña y Guarmey se encuentran estos asentamientos mochicas. No existió un estado central, sino un grupo de señoríos independientes, militaristas y teocráticos. La religión principal fue la figura de Apaek. Bueno, ubicándonos ahí en el mapa también, donde se encontraba la cultura mochica. Huacas retrato, fíjense, los huacos o huacas simbolizan deidades. Una figura que las representa sería una momia, es una huaca también, un huaco. Entonces, para ellos son como representaciones de las deidades.
Y aquí se ve algo muy particular porque desconocían la rueda los pueblos del área andina. Entonces, lo que hacían era cerámica no por torno, sino por moldeado, lo que lo hace muy especial, ¿no? Y que se ven figuras muy realistas, observen los rasgos casi particulares de una persona determinada. Hermosas figuras de estas huacas que son a su vez, o huacos que son a su vez recipientes, como también tenemos animalitos, gato, sapo, cervatillo, y hace acordar también al ritón de Grecia, ¿no? Fíjense acá el cervatillo con dos cervatillos más chicos, el batracio. Y hay eróticos, sí, casi pornográficos. Ya estuvimos viendo en la India los templos del Khajuraho, está también los Kama Sutras de piedra. Bueno, en este caso, América tenía su cerámica totalmente erótica, cuasi pornográfica. Y no tiene que ver con displicencias sexuales o exacerbar la promiscuidad. Todo lo contrario, son aleccionadoras sobre el exceso del sexo, trae enfermedades venéreas que saben que son americanas, ¿no? La sífilis, por ejemplo, y ahí se ven las advertencias de lo que puede pasar. Y también la instrucción de otros métodos sexuales para no reproducirse, es decir, sexo oral, sexo anal, ¿no? Entonces, de esa manera se evita la excesiva procreación. Interesante, ¿no? Fíjense, no queda nada para la imaginación, igual que en los templos de la India, pero en este caso en cerámica. Miremos la civilización Nazca, que vamos a ver especialmente en otro capítulo las pistas, ¿no? O las famosas líneas de Nazca. Descubiertas por Max Uhle en el año 1901, con continuación de Paracas, gran desarrollo agrícola, esta civilización Nazca, practican la deformación de los cráneos también, principal centro ceremonial, Cahuachi, a 6 kilómetros de la ciudad de Nazca, pirámide de adobe con viviendas de las élites. Y toda esta zona donde está ubicado Nazca. Ven ahí, acá en esta zona de aquí. Vamos a señalarlo. Aquí, ahí. Y fascinante, ¿eh? Una zona de valles que recibe humedad del mar, pero también una sequedad absoluta. Y tenemos que destacar, que después lo vamos a ver en detalle, los geoglifos de Nazca. Qué misterio este, ¿no? Otra vez los misterios dentro del arte que solamente les puedo relatar de manera anecdótica, porque si vamos a describirlos, esto es lo que son geoglíficos. Después, por qué, cómo y dónde por qué lo hicieron, entra ya en el reino de los misterios, ¿no? Bueno, estas figuras, pero vamos a verlo después, así que simplemente se los muestro ahora en forma panorámica, el pelícano, la ballena, el mono, todos hechos a tamaño enorme en esta pampa, en estas líneas de Nazca. ¿Cómo están formadas? Bueno, aparentemente por una capa de piedras de color rojizo oscuro, un surco de alto variable, pequeños muros de piedra, un yeso solidificado con el rocío matinal que llega del Pacífico y capa inferior color amarillenta, clara, rica en yeso. Es un poco cómo están formadas, ¿sí? Rascando la superficie. El tema es cómo llegaban a ver semejantes figuras a esa distancia porque solo se ven desde el aire. Bueno, ahora después lo vamos a ver en detalle, simplemente se las estoy presentando. ¿Por qué permanecen intactas? Porque los rayos solares rebotan en las capas de piedras oscuras. El yeso mezclado con el rocío inmoviliza las piedras superiores. Se forma un colchón de aire caliente. El colchón de aire caliente desvía el fuerte viento, evitando la erosión. Hay una explicación física, meteorológica de esto. Pues lo vemos en detalle. Pero ¿qué cerámica tienen los Nazca? Exquisita, hermosa, siempre sin torno, todo a mano, moldeándolo, donde se pueden ver figuras, vieron, de forma zoomórfica y también antropomórfica. Muy originales, diferentes vasijas, diferentes recipientes para diferentes usos, con colores más bien terrosos. Tiahuanaco, estado expansivo y colonizador, la zona muy fría lo lleva a desarrollar agricultura de altura, papa, quinoa, etc. Nombre que le pusieron los incas al conquistarlo. Siéntate y descansa, Huanaco, eso es Tiahuanaco. Cerámica típica, el quero, ese vaso que ven allá abajo. Miremos el mapa, su ubicación, ¿eh?
La Paz Bolivia, Tiahuanaco, su ubicación. Y el Quero. Puerta del Sol, un misterio absoluto esta puerta, la representación que lleva esa figura, esos glifos también, lo megalítico de esta figura, el dios de dos báculos y sus acompañantes de perfil son lo que está tallado en esta puerta tan misteriosa. Muchos creen ver cascos, escafandras. Bueno, les dejo la investigación, lo tenemos a Ari Deniken con su Recuerdo del Futuro, que tiene todas estas preguntas ya en ese libro famoso, esa documental de la década del 70, que todavía no tiene, vieron, respuesta. Reconstrucción ideal del área cívico-ceremonial de Tiahuanaco, una pirámide, actualmente hay un museo, otras dos pirámides, templos subterráneos, semisubterráneos, y bueno, todo en América precolombina tiene estos grandes construcciones en plazas centralizadas, también en Mesoamérica. Y estos son los monolitos, el monolito Fraile le llaman y el monolito Ponce, esos nombres les ponen los arqueólogos, no es que venían así con esos nombres, que estas lenguas que se hablan en estas tierras ya andinas son las lenguas quechuas, ¿no? Diferente a las lenguas náhuatl y maya, estamos en otro continente. Y vemos aquí estas figuras que llaman mucho la atención por su vestimenta, por sus rasgos tan geometrizados, que dan mucho que pensar y hablar. Misterio absoluto. Evidentemente no se parecen a los habitantes actuales, y los habitantes actuales seguramente se parecen a los habitantes de antaño, ¿no? De punto de vista morfología. Incas, bueno, el gran imperio inca dividido en diferentes suyos, Pachacútec, Tupac Yupanqui, Pachacútec y Tupac Yupanqui, son todos los territorios que conquistaron estos grandes gobernantes, y Huayna Capac. Bueno, se extiende a lo largo de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina, y las diferentes provincias que regían este gran imperio que tenía hacia la zona del oeste, bueno, la parte amazónica, ¿no? Pero la parte andina, el Chichansuyu, el Kuntinsuyu, el Antisuyo y el Colasuyo. El Tahuantinsuyu era el conjunto de los cuatro suyos. Colasuyo, sudeste, simbólicamente era la región de la llama, el animal. Era el suyo más grande y menos poblado, comenzaba en Urcos al sur del Cusco. Chinchay suyo, noroeste, simbólicamente era la región de Tigrillo. Su capital habría sido Huánuco Pampa. Antisuyo, noroeste, simbólicamente era la región del Jaguar. Continsuyo, oeste, simbólicamente era la región del cóndor. Bueno, acá hay varios animales emblemáticos en el sur: el cóndor, el puma, el jaguar. Organización, el gato pampeano. Organización política. El gobierno del Inca Zapá, que es la encarnación del dios Sol en la tierra, Inti, jefe militar, civil y religioso. Los gobiernos locales los llevan a cabo los curacas. Imperio llamado Tahuantinsuyo, dividido en 4 zonas. La capital, Cusco. En sus alrededores, Valle Sagrado de los Incas. Ahí vemos una representación, pero esa representación de los conquistadores, de un arte virreinal de Pachacútec. El noveno Capac Inca, que vivió de 1438 a 1471, el primer Inca del Tahuantinsuyo. Por ahí se lo representa de una manera medio europea. Y el Valle Sagrado de los Incas, circuito del Valle Sagrado, que hoy se recorre inclusive en un turismo aventura, un turismo cultural, que siempre está vigente y que lleva a caminos de introspección y meditación para llegar al Machu Picchu, un camino muy intrincado. Y el Sacsayhuamán, lugar donde se sacía el halcón, significa fortaleza ceremonial a 2 kilómetros de Cusco, piedras megalíticas de 3,93 hectáreas, 3.093 hectáreas tenemos aquí de toda esta extensión. Las piedras son imposibles de creer que eso ya se ha sido montado, es el aparejo incaico con un formato irregular dentro de un corte de ángulo, y dicen que no pasa ni siquiera un filo por esa unión, la juntura seca. Y Sacsayhuamán, ahí se pueden ver todos los diferentes
emplazamientos y la topografía. Un muro en zigzag de 3 niveles, una explanada, unas puertas de acceso, un torreón, 2 torreones. Bueno, ahí se puede ver en detalle el aparejo incaico, que es un aparejo muy complejo, y en la brutalidad de estas piedras. ¿Quién las levantó? ¿Cómo se levantaron? En un pueblo que no, en pueblos que no conocían la rueda, ni el acero. Increíble, ¿no? Bueno, organización social se hace por estratificación, ¿no? El Inca en la punta, la realeza, la nobleza y el pueblo, sí. Dentro del pueblo existen el pueblo en general, Atunruna, los Mitimaes, grupos que eran trasladados para colonizar nuevas regiones, y los Yanaconas, servidores del Inca y del imperio. La nobleza de sangre, la nobleza de privilegio. La economía, métodos de terrazas, agricultura intensiva, MITA, periodo de trabajo obligatorio para todos que debían cumplir, pero el Estado siempre devuelve por lo que se trabaja. Era feroz el Estado incaico, habría que se regía por un estatismo absoluto y por una, podríamos decir que es un Estado que se llega a lograr un poco el comunismo, que siempre se plantea que fracasa tal vez como sistema en el mundo moderno, en estas situaciones sí, porque tiene que ver con un entorno religioso que favorece eso se desarrolle con una estratificación muy fuerte. Y el AILU son unidades familiares políticas, económicas y religiosas, es decir, que era muy asfixiante cómo estaban regidos, hasta decían con quién tenías que casarte, ¿no? Así que esa estructura óptima de terrazas del cultivo incaico se debía a una estrategia de dominar el trabajo por la imposición del Estado a sus habitantes, en fin. A 38 kilómetros al noroeste de Cusco, Maras, la función de este centro de experimentación agrícola que se encuentra hoy en día, ven, Moray, todavía siguen practicando esta técnica de aprovechamiento de las laderas para cultivar, porque no tienen grandes extensiones. Miren qué interesante estos embudos concéntricos que se forman, muy ingeniosos los pobladores originarios. La religión politeísta, animista o panteísta, todos los dioses, huacas, ya mencionamos las huacas y los huacos, designa todo aquello que es sagrado para los incas, animales, lugares, deidades, etcétera, momias incluidas. La dualidad, todo viene de su opuesto. Complementariedad, los opuestos se complementan. Eso lo van a ver también en las culturas patagónicas. Ahí se ve una representación de los suyos, norte, oeste, este, oeste y sur, antisuyo, colasuyo, chinchasuyo y cuantisuyo. En el centro, Cusco. Y los animales sagrados, la serpiente, el cóndor, el colibrí y el puma, después con todos los demás animales que le siguen. Principales dioses del panteón: Viracocha, Inti, Pachamama. Templo de Coricancha, dentro de la ciudad de Cusco. Sobre él se construyó el convento de Santo Domingo y que hoy en día tiene un museo. Muchas de estas construcciones fueron utilizadas por los españoles como base de cimientos para las propias. Las momias que les contaba, que no se pueden exponer hoy en día por respeto, pero que aquí las vemos, es decir, tendrían que estar dentro de sus fardos funerarios. Y el Kenko es un laberinto de 3.500 metros cuadrados que tiene funciones rituales, posible centro de adoración a Pachamama e Inti. Esto también se ve en Machu Picchu, este tipo de cavernas que hay que entrar en posición, ¿vieron? Como de yoga, un poco la posición del loto, que llama mucho al misterio también. Fíjense, todo es pétreo, los canales en zigzag que tienen que ver con la irrigación, el altar subterráneo. ¿No? Todas construcciones megalíticas. Tambo Machay, destinado al culto del agua, baños del Inca, canales, acueductos y cascadas. ¿Ven? Aquí lo que tenemos justamente es una relación también con el mundo romano, ¿no? Si se piensa todos los acueductos que tuvieron los romanos y como estos pueblos también, por necesidad, practicaron este tipo de recursos hidráulicos. Otra vez el aparejo incaico. La misma cantidad de agua discurre por cada canal. Todavía funcionan. Miren.
Ahí se puede ver bien el aparejo incaico. Me permito acá que les muestre con un lápiz blanco el formato que tiene el aparejo, la forma de aparejar las piedras. Ese formato de aparejar piedras es insólito porque todas las piedras parecen un rompecabezas y encajan. Pónganse a pensar qué difícil es esto. Y encima la juntura seca, pesada y que no pasa nada entre medio. Bueno, tantos misterios. Con el tiempo, por las razones de movimiento de la cordillera, se van abriendo. Eso mismo pasa en Machu Picchu. Cuevas en los alrededores dan origen al nombre, ¿no? de esta región. Y bueno, los turistas hoy en día, turistas de aventura que visitan estos lugares y también mucha gente que se presta a ir a estos lugares para meditar y encontrarse a sí mismo. Pisac, a 30 kilómetros de Cusco, en la cordillera de Vilcabamba, construida en la forma de perdiz. Miren cómo Sudamérica o la América Andina, al igual que las pistas de Nazca, andan formando figuras animales. Bueno, ahí tenemos el panorama de esta cordillera con estos grandes cerros y estas construcciones maravillosas que hoy en día resisten el embate del tiempo, ¿no? Con sus murallas, andenes, zonas funerarias, muros con piedras no labradas y nichos en zona baja, muros labrados de zona alta, toda la zona de Machu Picchu que después veremos en detalle. Túnel que une la parte alta con la parte baja de la ciudad. Lo paso así rápido, pues vamos a ver en detalle esto, ¿eh? Y el torreón circular con fines defensivos. Indagaremos qué es Machu Picchu. En caso, Ollantaytambo, provincia de Urubamba, 90 kilómetros de Cusco, un centro ceremonial, militar, religioso y agrícola, el fuerte de Manco Inca Yupanqui, durante la resistencia inca frente a la conquista española. Ahí está el plano de Ollantaytambo, conjunto de terrazas, de templos, de monolitos y muros con nichos trapezoidales. Y el Templo del Sol, fíjense el trabajo de labrado de la piedra, pueblos que están tecnológicamente en la prehistoria. Machu Picchu y Huayna Picchu, montaña vieja y montaña nueva, están juntas, residencia del descanso de Pachacútec. Tal vez anteriores usos rituales, el famoso camino del Inca, el camino del Inca que se hace desde Cusco, que es todo una aventura, siguiendo el río Urubamba. El explorador que descubre Machu Picchu en 1912 fue Hiram Bingham. Se tenía registros y los españoles sabían que existía esta ciudad, pero por suerte se salvó del saqueo. Y Machu Picchu con todos sus referentes. Bueno, pero ahora la vamos a ver en detalle, no se preocupen. 2.500 escalones tienen que subir para ir a Machu Picchu en buen estado físico, para llegar a esta maravilla que es una foto de postal preciosa, este lugar, que dicen que Machu Picchu más que nada no es tanto la construcción, sino es el lugar que se presta a la meditación. Y toda la zona urbana, la zona agraria y las construcciones que todavía quedan. Terrazas del lado oeste en el sector agrícola, el Templo del Sol, donde supuestamente vieron ellos al tener el culto al Inti, se amarraba el sol, y el templo principal, que notarán cómo se están abriendo las piedras, con el aparejo incaico, juntura seca. Juntura seca significa que no tiene ninguna argamasa ni cemento. Aparejo fino y preciso. El puente del Inca, hay que tener, vieron, mucha osadía para ir acá en exploración. Y Lintipunco, Puerta del Sol, puerta de acceso a la ciudad, probable función defensiva, recinto con habitaciones para los guardianes. El sol sale muy temprano en el lugar de culto. La roca labrada bajo el Templo del Sol que da ingreso al llamado Mausoleo Real. Y el Huayna Picchu, una altura de 2.667 sobre el nivel del mar. Y miren lo que es esto, las empinadas escaleras. Ahora lo vemos en detalle en otro archivo, simplemente les mostrando el panorama. Pero quién no quisiera estar ahí, ¿no? Para poder ver esto. Vista Machu Picchu desde Huayna Picchu, desde el cerro. Y ahí se puede ver un poco la proporción con estas turistas de estas ventanas. El Templo de la Luna o la Gran Caverna, en Huayna Picchu,
y la posible función funeraria. Posible, no se sabe tampoco mucho. Por último, les muestro en este panorama de las culturas andinas, ahora vamos a ver en detalle las pistas de Nazca y Machu Picchu, después todas las culturas del noroeste argentino, el arte erótico, casi pornográfico, de estas vasijas, las representaciones de quién, de los moches, supieron crear, poner en práctica, representarse porque querían nizarse como buenos y atrevidos alquimistas del amor. En este proceso obtenían mayores sensaciones y placer, haciendo de cada relación sexual una duradera admiración enriquecedora de la pareja. Diversidad de figuras, diversidad de posiciones, los besos y también las advertencias sobre las enfermedades venéreas y demás. Bueno, estos se especializaron los moches en esta. Vamos a dar un panorama acá. Miren, libertad total de disfrutar y saciar todos los deseos carnales, también relaciones homosexuales. En los huacos eróticos encontrados se puede ver cómo los moches disfrutaban de la sexualidad al máximo en todas sus formas. Tienen aproximadamente 20 centímetros, se exaltan demasiado exagerados los genitales de gran tamaño, como fuente de placer, aura de poder y dominación, y la cosmovisión moche era distinta de la que tenemos hoy en día. Para ellos la sexualidad era parte de la vida cotidiana. Ella les permitía entrar en el contacto con la naturaleza creadora de vida. Los besos, para los moches, el beso formaba parte de su ordenamiento, era el ingrediente nutritivo, la transmisión erótico-sexual y el golpe de gracia por una relación perfecta. Los moches concibieron el beso como una conexión consciente y función corporal, como una corriente eléctrica y sublime que comenzaba en los labios y lentamente iba atrapando y electrizando toda la boca hasta iluminar todo el sistema nervioso central. La tenían muy clara. Mm. En la cultura moche, tener sexo era algo normal, no había repulsión ni tapujos. El sinnúmero de posiciones que estamos viendo aquí así lo demuestra. Y diversidad de figuras, la representación sexual no solo abarca al hombre, también al mundo animal y vegetal. Para los mochica o moche, este acto simbolizaba el equilibrio cosmogónico unido por una idea central de reproducción o fertilidad en lo divino, en que los hombres, animales y plantas no estaban ajenos a ello, por supuesto. Bien, entonces, una visión panorámica. Ahora vamos a completar con las pistas de las líneas de Nazca o las pistas de Nazca y con Machu Picchu también y con las culturas del noroeste argentino. Bien, muchas gracias.